De la Argentina a esta hora del día. El primero particularmente se escinde de la diaria y tiene que ver con los síntomas crecientes de desintegración social que estamos vislumbrando. Síntomas crecientes de desintegración social. Y vos preguntarás por qué. Bueno, algunos casos rápidos. Dos hombres discuten en un lugar por la fila en el supermercado, todo esto en Bariloche. Uno de ellos termina degollado. La víctima fue identificada como Brian Ezequiel Quinchagual, 23 años. El atacante que hace huye del lugar, pero después se entrega a la policía. Sucedió en el kilómetro 4400 de la avenida de los Pioneros, ahí en el supermercado La Anónima, uno de los más conocidos, por cierto, en Bariloche. Imaginen la situación. Hay una discusión en la fila, hay alguien que está pagando, hay alguien que se quiere anticipar, empieza una discusión. Salen del lugar y en la playa de estacionamiento alguien termina degollando al otro. Después del homicidio, incluso el atacante de 55 años se subió a su auto y se fue del supermercado. Mientras el padrastro del joven de 23, degollado, asesinado, intentaba ayudarlo a la vez que pedía, naturalmente, ayuda. Bariloche. Tucumán, ¿de qué habla Tucumán? ¿De qué habla el ministro de Seguridad esta mañana? Del robo piraña, como si robos piraña, que se están dando en la ciudad capital de manera cada vez más frecuentes, donde participan 10, 15 y hasta 20 delincuentes. Los habíamos visto aquí en el conurbano. Merlo, sin ir más lejos, no hace tanto tiempo. Delinquen en forma inesperada y en banda. Esa fue la advertencia del ministro de Seguridad por los robos piraña, Agüero Gamboa. Confirmó que junto a la justicia están investigando todos los casos registrados en Capital, que fueron subidos ¿a dónde? A las redes sociales, etc. Un símil de lo que pasó en Rosario, donde ladrones a mano armada terminaron asaltando a varias personas ayer, a plena luz del día, en el Parque Scalabrini Ortiz. Cuando se empiezan a enterar, empieza a correr rápido la información, se vacía la plaza, se van del parque, que por cierto está en la zona del shopping Alto Rosario. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que hay síntomas de desintegración social muy explícitas. Es la ira con la cual se transita en la vida y es también cómo se están procesando todos los conflictos, donde la política no los puede sintetizar y la justicia no los puede ordenar. Y definitivamente la sociedad, que además está en un mal vivir, que está atravesando un momento de angustia, apesadumbrada, que se muestra atónita frente a muchos problemas, independientemente de que en términos económicos como el peso quema, todo el mundo gasta lo que puede y por lo tanto la microeconomía parecería estar en algunos segmentos a resguardo. Es bastante usual la imagen de ver los fines de semana los restaurantes repletos, no tener lugar para comer, parece casi una contradicción. Un amigo que vino del exterior, que había estado recorriendo la Argentina, la bella Argentina, por cierto, la Patagonia, que había estado en las cataratas, que había estado aquí en la ciudad de Buenos Aires unos días, me dice, yo si a una persona le cuento lo que es la Argentina, sin decirle que es Argentina, y le muestro las bellezas naturales, le muestro el discurrir turístico, les muestro el apogeo, que cuesta conseguir mesa, que hay que reservar con días de anticipación lugares premium, etcétera, etcétera, y después le digo que es Argentina, me diría que uno no conecta con lo otro, ¿no es cierto? Porque la macro y la percepción de Argentina es que estamos a punto de caernos, si es que no nos caímos, si es que no estamos transitando el abismo, fuera del mapa financiero internacional, defaulteadores seriales, con un riesgo país arriba de 1.800 puntos básicos como hoy, con una economía al límite siempre, con déficits pronunciados, con una inflación escalando, con un poder político discutiendo en la cúspide quién tiene más poder, con una oposición unificada, pero con sus propios dilemas respecto a la alternativa real de poder y cómo llevarla adelante para el año próximo, con una institucionalidad endeble, pongámosle de manera benevolente ese contexto, y con una seguridad decreciente, con una penetración del narcotráfico que todo el tiempo gana espacio. Si en esa sociedad el turista, mi amigo, dice, yo le cuento a los inversores que Argentina vi, no me van a creer. O sea que efectivamente, probablemente estemos frente a esta convivencia de realidades, que además
tiene multiplicidad de facetas, porque la vasta geografía argentina además también así lo amerita. Pero la idea de que estos síntomas crecientes de desintegración social nos están llegando. En Rosario teníamos la información de una pareja que estaba vendiendo bebés por Facebook. Y hay una investigación judicial que se ha llevado adelante a propósito de ello, para determinar las cosas que ocurren. Hemos visto lo que sucedió en Puerta 8, aquí en la ciudad, con la droga cortada con productos tóxicos, la cocaína. Y así podríamos seguir hablando y narrando. Segundo eje, periodísticamente hablando, del día que nos acompaña es este, ya más en la micro. Guzmán, Alberto, emprendió la resistencia oficial. ¿Se entiende? Guzmán, Alberto, emprendió la resistencia oficial. ¿Qué dijo Guzmán? Respondiendo a Cristina, que le endilgó que algunos no estaban haciendo bien las cosas. A propósito de un superávit comercial que ni ella tuvo durante sus gobiernos, sus periodos, 30.000 millones de dólares en los 2 primeros años de gobierno de Alberto Fernández. Commodities y precios internacionales como ella tampoco tuvo, salvo excepciones en el periodo 2008-2009. Y todo lo demás. Y que pese a todo ello faltan dólares, porque además hay múltiples cepos. Ella dijo, cuando yo impuse el cepo eran 2.500 dólares por mes, hoy son 200 dólares por mes. Independientemente de todo eso, Guzmán le salió a responder. Primero, tenemos un plan con bases firmes, lógicas y sensatas. Si Cristina no se ajusta a la verdad histórica, parecería ser que lo de Guzmán también es un voluntarismo explícito, ¿no? Porque decir que hay un plan con bases firmes, lógicas y sensatas, parecería un poco excedido de lo que el mundo económico está viendo. ¿En qué país ha funcionado los subsidios energéticos y el déficit fiscal? Se pregunta Guzmán. Que en realidad no es que pregunta Guzmán, le está diciendo a Cristina por elevación. ¿En qué país donde la expresidenta tenía déficit fiscal y muchos subsidios energéticos, el país en cuestión crecía? Porque Argentina no creció, se estancó. Segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con el cual Guzmán fue muy duro. Hubo problemas de consistencia macroeconómica, de todas maneras, reconoció, luego de decir que el gobierno ha decidido cursos de acción y que va a seguir sobre esa base, al tiempo que remarcó que él sustenta la segmentación tarifaria a la que se resiste la cámpora, que a propósito advirtió por lo bajo, se va a hacer público en las próximas horas, que no van a ir a las audiencias públicas, que empiezan mañana. No va a estar ni Darío Martínez, aparentemente, y tampoco Federico Basualdo. Y habrá que ver qué hace el titular del Enargás, mientras tanto. Sobre la inflación de abril, sí dijo que es menos malo que marzo, pero dijo que es el principal problema y que hay que atacarlo. Y sí dijo algo, es una obviedad que tiene que haber cierto adelanto en la suba del salario mínimo. Parecería darle un guiño a Máximo Kirchner, que es lo que planteó en el Congreso el viernes pasado, de adelantar el Consejo del Salario de agosto a julio, para que los aumentos tiendan a venir hasta acá. Ahora, todo esto se produce en una semana clave. Fue Matías Culfas también el que salió por orden del presidente a cruzar a Cristina, sí, a cruzar a Cristina. Pero miren, si no, observen, porque todo esto es la antesala de lo que acaba de ocurrir con Alberto, ya él en primer plano, por eso Guzmán, Alberto, emprende la resistencia. Culfas decía esto. Para mí fue una sorpresa, porque es un libro que, digamos, tanto por la forma en que fue escrito como por la que fue recibida en general, de ninguna manera puede ser asimilado como un libro en contra de nadie, ni de Cristina, ni de hecho, es un libro que lo que buscó, es un libro, claro, lo escribí en el año 2015, se publicó a principios de 2016, para ponerlo en contexto. Es un libro que lo que buscaba era hacer un balance de los 3 gobiernos kirchneristas, justamente saliendo de la polarización. Está hablando del libro El que hizo alusión Cristina Fernández de Kirchner el pasado día viernes, que dijo, y escribían libros contra mi gestión, contra nuestra gestión. Porque Cristina dijo que su gestión terminó en diciembre del 2015, que fue el otro dato que pasó inadvertido, como si ya no fuera parte de esta. También mostró los límites de Cristina, que cada vez necesita más cosas para aparecer con un poder que ya no tiene. Estaba en la centralidad, estaba allí en la liturgia, pero ya no tiene el feeling con la sociedad que supo tener. Está claro.
Y también ella tiene límites, porque ella tampoco puede, pese a todas las diferencias que marca con el presidente, hacer que el presidente cambie la hoja de ruta. Equivocada no, la que él eligió, si es que existe hoja de ruta. Así que así Culfas, el ministro de la Producción, terminaba respondiendo a Cristina, después de todo lo que yo les conté que dijo Guzmán. Pero ya es Alberto el que le habla a Cristina. Y si no, miren lo que pasó hace un ratito en Parque Norte. Todo esto, que tengo la tranquilidad de decirlo porque en mi gobierno no he ocultado nada, ¿eh? Toda la verdad está sobre la mesa. Nunca oculté los problemas que tiene la Argentina. Nunca me hice el distraído. Ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista. Cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento. Así nos enseñaron. Bueno, en las verdades relativas de las personas, el presidente también comete un pecado. Porque él era el jefe de gabinete durante 2007 y durante todo el 2008, hasta la crisis con el campo, del cual él sale eyectado del gobierno. Y en ese interregno, durante más de un año y medio, el gobierno ya trastocaba toda la estadística del INDEC, ¿se acuerdan? No medía inflación como corresponde, ya Moreno había hecho de las suyas, y ya empezaba todo el trastocamiento del resto de las variables. Trastocada inflación, cuando medís la pobreza por ingresos, naturalmente te daba distinto a lo que en realidad estaba sucediendo. O sea que es parcial. Pero él lo que quiso decir es que Cristina sí tuvo una decisión artera de no medir pobreza, porque el propio ministro de Economía de entonces, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya claramente recostado con Cristina Fernández de Kirchner, no con Alberto, aunque institucionalmente no puede romper, Axel Kicillof, era el que decía en público, cuando le preguntaban por los problemas, bueno, mire, es muy estigmatizante medir la pobreza, ¿se acuerdan? O sea que le estaba respondiendo incluso al ministro de Economía de Cristina y por elevación a Cristina. Y esto fue hoy, con un foro más propio de dirigentes gremiales tradicionales, peronistas, que parecen encontrar en este Alberto, que parece empezar a querer decir, con Cristina tengo diferencias y yo no voy a cambiar, mientras Cristina dice, cambia, una resistencia a la avanzada kirchnerista camporista de cara al futuro. Esa que no pudieron hacer hasta aquí. ¿Qué va a decantar? No lo sé. Ahora, en el medio, la gente ve un espectáculo como el que estamos asistiendo, que es francamente desopilante, si no fuera gravoso, como lo es, por lo tanto se torna en muy malo, para una sociedad que reclama respuestas urgentes a problemas urgentes. Más una hoja de ruta que nos permita pensarnos hacia adelante de una manera distinta. El presidente hoy emprende una gira, va a ir a España y va a ir a Alemania, se va a reunir efectivamente con Pedro Sánchez, el presidente español, mañana. Y no está mal, pero la curiosidad dice que en medio de todo este clima, esta tarde el presidente le dice, señora, hágase cargo. Y Cristina reconoce que ella se quedó, que tenía un viaje, que iba a ir a un congreso que ella tenía muchas ganas de ir, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? A hablar sobre el poder formal y el poder real, entre otras cosas, etcétera, y que había pospuesto ese viaje porque naturalmente tenía que quedarse, ya que el presidente había comunicado eso. Siempre dijo el presidente, nunca dijo Alberto, el viernes en Chaco. Toda la puesta en escena de Chaco fue la puesta en escena de Unidad Ciudadana 2017. Y eso no es un mérito de Cristina, eso es un defecto de Cristina. Porque Cristina pareció haber superado ser parte de una facción no mayoritaria. Y ahora parece volver a ser parte de una facción no mayoritaria, cuando supo construir la mayoría. Parece empezar a deshacerse de aliados y por tanto empieza a quedar cada vez más sola también. Independientemente de que muchos todavía la respalden y que hay un núcleo duro de votantes que la acompañen. El tercer aspecto y último, no menor, la clase media agobiada y en baja que está en la Argentina por estas horas, empezando a pagar todas las cuentas, todas juntas. Con él vamos a hablar un ratito del aumento de la nafta el fin de semana. Aquí habíamos anticipado la semana pasada que el gobierno estaba al caer en el aumento de nafta. Por primera vez desde que YPF se volvió a estatizar, las privadas aumentaron antes que YPF. Creo que el mercado también le está diciendo algo a la propia estrategia oficial del gobierno respecto al tema combustibles. Pero a ver, hoy se autorizaron los aumentos de las prepagas. Y en los aumentos de las prepagas tenemos 3 incrementos no menores. Uno, el primero,
retroactivo el 1 de mayo, del 8%, 10% el mes que viene, 4% adicional en julio. ¿Cuánto van a aumentar las prepagas entonces? 22% en 3 cuotas. ¿Cuánto habían aumentado en el comienzo de año? Otro tanto, 22,5%. 9% en enero, 6% en marzo, otro 6% en abril. ¿Cuánto es el aumento en lo que va del año, por tanto a julio, en los primeros 7 meses del año de las prepagas? 43%. 7 meses. ¿Quién lo paga? Básicamente, clase media. Cuota de colegios privados también aumentaron. Garage, cochera, estacionamiento, todo aumentó. Impuestos aumentó. Servicios, este mes, recuerden, telefonía, servicio por cable, etcétera, aumentó, todo aumentó. Clase media está pagando todo. La clase media por eso se siente agobiada y en baja. Todo el esparcimiento, lo que ha crecido es tremendo. Observen lo que es la entrada al cine, lo que es comer afuera en un restaurante, lo que tiene que ver con vacacionar, conseguir un alojamiento, pagar un viaje ida y vuelta a algún lugar y destino turístico, con aumentos de naftas que están arriba del 31% desde que arrancó el año. En 5 meses, 31%. La pregunta del millón acá. Y vienen los aumentos de luz y de gas, que en muchos segmentos de clase media van a ser de arriba del 200%, van a triplicar lo que pagan hoy. Porque si la segmentación se cumplimenta y el gobierno triunfa, implicará que 1 de cada 10 usuarios de luz y gas van a pagar tarifa plena. Ahora, el dato distintivo, Helio, y con esto cierro, porque la clase media, insisto, está pagando los platos rotos, ni hablar del incremento en la ropa, que ha estado por arriba del 70% el último año, etcétera, etcétera. El tema es la nafta, y acá, Helio, es un elemento que ha generado muchísimo ruido en el mundo económico hoy, porque le imprime a la inercia inflacionaria un plus realmente muy difícil de no convalidar, porque mueve toda la estructura de costos.